La palabra, Señor, pueda caer en tierra óptima, en tierra preparada, y que podamos decir al salir de este lugar: Dios estuvo y está con nosotros. En el nombre de Cristo lo pedimos, y todos dicen un fuerte amén. Pueden ocupar sus lugares. Conociendo la voz de Dios. Conocer la voz de Dios es algo importante para los tiempos en los cuales vivimos. Hoy más que nunca, celebrando lo que es el tiempo de misiones, nos damos de cuenta cómo hay mucha necesidad y cómo debemos hacerlo nosotros en cualquier tiempo y a todo precio. Ir a todo lugar a cualquier precio. Y vemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de grande necesidad. El apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo, al mentorarlo, discipulándolo, que vendrían tiempos peligrosos. En inglés dice perilous times would come. El profeta Habacuc dijo también en el capítulo 3, lo dijo muy clásicamente y explícitamente al decir que vendrían tiempos difíciles. Y en su oración y su plegaria dijo: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y dijo en medio de los tiempos, y describió los tiempos al decir en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. El nombre Habacuc significa abrazar, pero no abrazó lo que hablamos en la romancia, pero habla de abrazar las oportunidades, de poder abrazar a Dios y lo que Dios tiene para nosotros como su pueblo. Y vemos que en el principio, el de la vida de Samuel, él fue un milagro de Dios, y Dios lo trajo con grandes propósitos. Y ha habido muchos milagros que Dios ha hecho en la vida de muchas personas, porque Dios tiene planes divinos. Él tiene planes específicos. No somos un error. Nobody's a mistake here today. No llegaste aquí solamente por decir estoy en Rogers, o yo nací, o quizás yo fui un error, I was a mistake. Pero no, Dios tiene planes específicos para tu vida. Como dice Jeremías 29:11, yo tengo planes para ti, dice el Señor. Y Dios tenía planes para Samuel también. Por eso luchó mucho para llegar, ¿no? Fue difícil, su madre siendo estéril, pero Dios hizo un milagro cuando ella le pidió a Dios un hijo. Pero dice la historia a grandes rasgos que cuando ella le pidió a Dios un milagro, ella hizo un pacto con Dios. She covenanted with God. Y le dijo: si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar. Y cuando nació Samuel, sin duda que lo vio tan precioso y hermoso, pero pensó: ya se lo entregué a Dios. Y más tarde, después de haber sido destetado, lo llevó al templo, allá donde estaba Elí el sacerdote. Y ahí en el templo empezó, dice la Biblia, que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y debemos subrayar esa palabra muy detenidamente, donde dice que ministraba a Jehová, porque esa palabra quiere decir que Samuel servía a Jehová. Él servía a Dios en presencia del sacerdote ahí en el templo. Y esa fue la forma como Samuel empezó a conocer a Dios, a través del servicio. Diga conmigo: servir. Y esa palabra servir, no cualquiera es capaz de servir. Se le dijo a tres grandes evangelistas en la historia de los evangelistas internacionales, llamados los Jiménez. Raimundo Jiménez, no sé si usted escuchó, pastor, Eugenio, y era otro, eran tres hermanos. Pero en una cruzada grande
masiva se le pidió a uno de ellos hacer algo y dijo: ¿por qué tengo yo que hacer esto? Y uno de ellos le dijo: mira, cualquier hombre de Dios puede predicar o echar fuera demonios o hacer grandes cosas, pero no cualquiera es capaz de servir. Y eso es cierto, porque todos quizás queremos hacer algo, pero lo más importante ante los ojos de Dios es el servicio a Dios. Mi padre fue un hombre muy especial, no porque fue mi padre, pero él siempre decía: para servir a Dios y a usted. Y él me decía: tenga cuidado cuando usted le dice a una persona para servirte, porque puede llegar el momento preciso cuando alguien va a necesitar nuestra ayuda, como a las 3 de la mañana, que se queda por allá en la carretera, allá a unas 2 horas de Rogers, y que lo despierte y le digan: necesito que alguien por favor venga a ayudarme ayudarme a llevar mi carro hasta Rogers. Óigame, eso es algo de servir, ¿no? No cualquiera lo va a hacer. Pudiera hablar de otras cosas más, pero es importante pensar que Samuel empezó su vida sirviendo a Dios, ministrando a Dios en el templo, sirviendo, como hoy en día tenemos servidores en la iglesia que se la pasan sirviendo. Tenemos ujieres que ayudan en el templo, que ayudan al pastor, que pagan las luces, cierran las puertas. Y es lo que hacía Samuel. Él siempre se estaba fijando que las lámparas en el templo tuviesen suficiente aceite para que siguiese iluminado el templo de Dios. Samuel también cerraba las puertas y se la pasaba sirviendo a Dios y al sacerdote Elí. Pero un día de estos, en una de esas noches, se acostó a dormir, porque ahí dormía en el templo. Y de pronto, a cierta hora, escucha una voz, pero en el eco de aquella voz venía su nombre. Y escuchó su nombre: Samuel, Samuel. Y se levanta y corre al sacerdote. Le dice: ¿me has llamado? Dice: no, ve a acostarte, muchacho. Pero por segunda vez escuchó otra vez la voz y escuchó su nombre: Samuel, Samuel. Y corre pronto otra vez allí: ¿me has llamado? Dice: no. Este muchacho, ¿cómo estás molestando? Ve a acostarte otra vez. Estás teniendo pesadillas, ¿no? Comiste muchos tamales, o si fue un mexicano, muchas enchiladas, ¿no? Pero a la tercera vez volvió a escuchar su nombre, como en otras veces: Samuel, Samuel. Y se levanta y corre a Elí: me has llamado. Pero para este tiempo Elí reconocía que era Dios quien estaba llamándolo. Y le dice: ve a acostarte, pero si vuelves a escuchar tu nombre, solamente di: habla, que tu siervo oye. Habla, que tu siervo oye. Habla, que tu siervo oye. Y ahí está la palabra otra vez: siervo. No siervo con C como venado, sino que siervo con S. Siervo. Tengo 2 amigos pastores y les he dicho a ellos: sáquenme por favor del purgatorio, porque uno me dice: siervito, ¿cómo estás, siervito? Y el otro me dice: oye, siervazo, ¿cómo estás? Y un día los junté a los 2, hermano Armando, y les digo: pastor, les digo, óigame, sáquenme por favor del purgatorio. Tú dices que soy siervito y tú dices que soy siervazo. ¿Qué soy? Y se pusieron a reírlo. Pero ahí Samuel escuchó la voz de Dios. Y es importante saber distinguir la voz de Dios. Voy a decirlo otra vez porque esto es importante. Es demasiadamente urgente que nosotros reconozcamos cuando Dios nos está hablando. Y estoy aquí para someter a ustedes que Dios todavía habla en este día. Amén. Dios todavía habla. Todavía nos habla.
todavía la voz de Él está como trueno llamando a la iglesia. Y con especialidad en los días que vivimos, más que nunca Dios está llamando. Pero dice su palabra que en este tiempo la palabra de Dios escaseaba. Y eso es importante, la primera cosa que yo quiero dejar con ustedes. La necesidad de entender que hoy en día tenemos palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero qué triste, como se cuenta mucho, especialmente esta iglesia que es fuertemente misionera, como muchos siguen diciendo hoy en día, escaseamos palabra, escaseamos Biblias. Necesitamos llegar a lugares más recónditos en el mundo. We need to go to other places in the world where they have not heard the name of Jesus yet. Y si me permite decir, estamos ya hartos de la palabra. Tenemos Biblias en cantidades, tenemos versiones de tantas clases de versiones, tenemos las Biblias en dialectos, diferentes dialectos, y en fin, y gracias a Dios por ello. Pero en los tiempos en los cuales Samuel vivió esta experiencia, en ese llamado de Dios, la palabra de Dios escaseaba. No había profetas, no había misioneros, no había hombres de Dios, no había pastores, no había evangelistas, maestros, quien pudiera ser sensible para escuchar la voz de Dios. Escaseaba la palabra. The word of God was scarce in those days. There was not a word of God. En efecto, dice que de cada en cuando salía una palabra, salía un profeta de Dios por ahí con una palabra, y cuando la gente escuchaba ese mensaje, lo recibían con tanta hambre y deseo que aún dice que valorizaban la palabra, porque era tan rara a la vez, esporádica la palabra, que escaseaba en esos tiempos. De pronto llegaba un mensaje, un profeta de Dios, y la gente lo valorizaba porque no era de siempre. Hoy en día decimos, otro predicador, ahí viene otro predicador. ¿Es solamente quién? Es otro misionero más. Pero cada vez que viene un hombre de Dios, es una visitación de Dios. Es una visitación de Dios. Es una oportunidad más. It's one more opportunity. It is one more chance to hear the voice of God. Una oportunidad más para escuchar la palabra. Estaba yo leyendo, y quiero leerles rápidamente lo que en las asambleas de Dios está sucediendo a través de lo que se llama la red 211. This is the 211 network. It's an online ministry. Es un ministerio a través del internet, que dice que los misioneros de las asambleas de Dios mundial presentan el evangelio a más de 20, dice que más de 22 millones. Bueno, déjame leer en inglés primero. They present the gospel over 22 million times. Presentan el evangelio más de 22 millones de veces a 244 naciones en el mundo. Y más de 1 millón de personas han hecho una decisión para aceptar a Cristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Por favor, dice, oremos al Señor para que más personas conozcan a Cristo a través de esta plataforma que es Online Ministries, the 211 Online Ministries. Qué poderoso es el media hoy en día. Es una arma de dos filos. Es una arma que está destruyendo a gente, pero es una arma que también está alcanzando al mundo para Cristo Jesús. Amén. ¿Se puede imaginar usted que en 244 naciones en el mundo
se está predicando el evangelio 22 millones de veces, y aquí predicamos solamente una vez. Pero yo estoy aquí para decirles que es el tiempo de la oportunidad. Es el momento donde Dios está haciendo algo grande. Y dice que era sin duda bastante difícil y de agravio para los hijos de Elí, porque los hijos de Elí habían pecado delante de Dios. Mas sin embargo, este jovencito Samuel se rinde para servir a Cristo, y su palabra escaseaba en esos tiempos. Pero en esta hora que estamos viviendo es un tiempo donde hay hambre de Dios. Dice ahí en mi libro Amós 3:7: porque no hará Dios Jehová el Señor nada sin que Él revele su secreto a sus siervos, a los profetas de Dios. Dios está hablando en estos días. Algunos dicen: Dios no me ha hablado a mí. God doesn't speak to me. Dios te está hablando en esta mañana. Dios habla a través de sueños. Dios nos da visiones. God gives us visions. Ahorita vamos a entrar un poco a eso. Pero hoy en día la palabra de Dios tenemos que valorizarla, porque es preciosa, porque está al tiempo y la necesitamos más que nunca. Necesitamos predicar la palabra como nunca. We need to preach the word of God like never before. Tenemos que predicarla como nunca, por la radio, por la televisión, por todos los medios. Predicar el evangelio de Jesucristo. Pero no solamente escaseaba la palabra, pero la otra cosa es que no había visión con frecuencias. There was no vision. Y esta palabra visión, yo he notado que en estos días es una palabra que ha enfadado a la iglesia. ¿Por qué digo eso? Porque todos hablan de visión. Pero yo recuerdo el año 96 en un concilio nacional en Washington, D.C., que ahí se pasó una resolución cuando el hermano Trask era el superintendente nacional. Y esa resolución fue que nosotros saliéramos de ese concilio y que lleváramos una visión. Pero note esto: esta visión era para transformación. A vision for transformation. Y yo muchas veces estaba ahí en la oficina con el hermano Jones, que ya está con el Señor, y le decía: hermano Jones, ¿dónde está la visión para ser transformados? La visión no es solamente hablar de ella, pero es que esa visión nos lleve de gloria en gloria. Esa visión debe llevarnos de un sitio a otro. It is a vision to bridge us over to get to the other side. Debe ser una visión para que se lleve en cumplimiento. Pero la visión se ha hecho añeja. The vision has been lost. La visión se ha perdido en muchos lugares. Pero qué bueno que ustedes mantienen aquí el fuego ardiendo. La llama de visión, de misiones, se mantiene aquí ardiendo. Y diga gloria a Dios por eso. Sabe que la visión es para llevarnos de aquí a allá. Hay un proceso. Tenemos que salir del capullo. We have to get out of the cocoon. La mariposa no llega a ser mariposa solamente por ser mariposa. Dice el estudio de la mariposa en el Metamorfosis que para cuando sale a ser una bonita mariposa tiene que pasar por un proceso difícil dentro del capullo para poder salir de ahí. Y el Metamorfosis es la transición, es el proceso para llegar a ser una bonita mariposa. To be a beautiful butterfly, the process in the cocoon is difficult. Y para llegar a ser lo que Dios quiere que hagamos, no es algo que solamente se hace de hoy para mañana. Es algo difícil.
Hace años atrás que se acercó un ministro que tenía unos cuantos años en el ministerio. Me dice: hermano Amós, yo quisiera tener mi ministerio como el suyo. Y le dije: te faltan 30 años. Quizás alguien diría: yo quisiera tener una iglesia como el hermano Armando. Quisiera tener su iglesia como misionera, como la que tiene el hermano pastor Armando Rodríguez. Pero yo fui a predicar a Pleasanton. Fuimos Lidia y yo a predicar a Pleasanton 2 veces, donde los hermanos fueron pastores. ¿Nunca les has enseñado fotos de ahí? Sería bueno enseñarles unos retratos. Ahí prediqué 2 veces. Yo conozco esa iglesia. Dije: aquí estuvo Armando. Dije: wow, qué tremendo eso, ¿no? Pero pensé que todo tiene un principio. Pero pensé que ese era el capullo. Pensé que ese era el cacún. Pensé que ese era el tiempo del proceso para poder alcanzar la visión que Dios nos ha dado. Y qué triste que dice que en ese tiempo no había visión con frecuencia. Y eso quiere decir que cuando no hay visión, la obra de Dios se frena, se muere, se acaba cuando no hay visión fresca de Dios. Necesitamos una vez más regresar y obtener la frescura de lo que Dios nos ha llamado a hacer para la gloria de Dios. Se dice que en ese tiempo no había visión. Se dice públicamente por causa quizás de la impureza que prevalecía dentro del tabernáculo. Y sin duda que era rara, porque vino a corromper a toda la nación y provocó a Dios en desagrado. Y Dios quitó el espíritu profético de la iglesia. Dios quitó la profecía, quitó su palabra, la visión se secó, por decirlo, por causa de que no había comunicación con Dios. Y esto sucedió hasta que Dios levantó a un profeta. Por eso Dios llamó a Samuel temprano, porque Dios necesitaba a alguien que pudiera pararse en la brecha. Y sabe, déjeme decirle algo, que cuando Dios le habló a Samuel en el templo, era una palabra que tenía que darle a Elí. Pero Elí, fíjese, no tenía esa comunión con Dios por causa del pecado que había cometido sus hijos Ofni y Fines, que habían pecado en el altar de Dios. No había comunión con Dios, y Dios le tuvo que hablar a este jovencito para llevarle una palabra a Elí. Y era un mensaje de juicio. Después Elí dice: platica, mi hijo, dime qué es lo que Dios te está diciendo. ¿Se acuerdan de esa historia? Y me recuerdo, en paréntesis, de un evangelista que tuve cuando era pastor en nuestra iglesia en Fort Worth. En efecto, fue una iglesia misionera también. Y no era cualquier iglesia misionera. Tuvimos fuertes, ¿verdad, hermano Armando? Era una iglesia también fuerte, no como Rogers. Queríamos alcanzarlos a ustedes, hermanos, pero ustedes iban a pasos muy grandes. Pero sabe una cosa, tuve un evangelista en la iglesia y él tenía un ministerio de the word of knowledge, discernimiento. Cuando a veces viene un evangelista que le dice a uno que Dios está hablando, que esto y esto, aquello. Pero yo noté que en esos días que estuvo con nosotros, como que ese don no fungía, como que no estaba el evangelista, no estaba discerniendo. Yo le dije: ¿qué está pasando? Y me dijo: mira, dice, lo que yo siento es que la iglesia donde tú eres pastor, la gente es sensible a Dios. Y cuando oran y buscan a Dios, dejan que Dios les hable, Dios trata con ellos. Y muchas veces Dios necesita poner un intermedio, como puso a un mediador, como puso a Samuel para hablarle a Elí. Y cuando uno está bien con Dios, ahí está la presencia de Dios. Ahí está Dios con nosotros. No tenemos que decir: y cabot, ¿a dónde se fue la gloria de Dios? Cuando tú vives en la presencia de Dios, cuando caminas en la gloria de Dios, cuando tú eres sensible a la voz de Dios, ahí Dios te habla.
Dios te visita. Dios te dice cosas. Hay milagros, suceden maravillas en tu caminar con Dios. Pero cuando tú dejas a Dios y Dios nos libre de eso, es cuando Dios tiene que usar otros medios para hablarnos. Seamos sensibles a Dios. Si Dios nos está llamando, seamos sensibles a Dios. Si Dios nos está diciendo que hagamos algo, vamos a hacerlo para la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? A veces Dios nos dice algunas cosas que no las queremos hacer. A veces Dios nos dice, predica esto. Y le digo, Señor, ¿por qué lo tengo que predicar? Predícalo, predícalo. Y cuando lo predicamos, comemos mejor, dormimos más tranquilos, ¿verdad? Hoy en día la gente se ha hecho muy sensible, como que muy touchy, como que muy frágiles, que usamos la palabra pecado y la gente se estremece. Usamos la palabra arrepentimiento y la gente dice, ¿por qué me tengo que arrepentir? Pero Dios nos está hablando. Cristo viene pronto y Él quiere que estemos preparados. Pero voy rápido para terminar. Pero no había visión con frecuencia. Necesitamos en nuestra fidelidad serle fiel a Dios para que Dios trate con nuestra vida. Se dice en la historia, y con esto voy a terminar, en la historia del gran pastor, el doctor David Cho, Yonggi Cho, pero entonces era Paul Yonggi Cho. La historia de Corea, cuando él empezó su ministerio, ahí comenzó a predicar. Dios lo llamó, búsqueda de Dios a las 5 de la mañana, en la cueva de oración, en las montañas de oración. Y cuando él empezó a predicar, empezó la obra. Empezó con su esposa, su suegra y unas cuantas hermanas ancianas. Y comenzó a predicar y predicaba. En la mañana las 5 oraciones en el templo. Y un día se quedó dormido, dice la historia, y corrió su suegra. Dios bendiga a las suegras, ¿no? Mira, algunos se ríen, ¿verdad? Dios bendiga a las hermanas, las suegras. Y corrió la suegra y se había quedado dormido el pastor y le dijo, despierta, levántate, porque ya es la hora de oración. Y corre el pastor, y cuando pasa a la plataforma la gente se está riendo. Y dice, ¿por qué se ríen? Se le había olvidado cambiarse y traía las pijamas puestas todavía, ¿no? Pero la historia dice que seguía predicando y seguía predicando. Y cada culto, solamente su suegra, su esposa y las cuantas hermanas que estaban ahí. Y se estaba frustrando, oraba al Señor. ¿Por qué, Señor? Y en ese caminar con el Espíritu Santo, siempre caminando con el Espíritu Santo, tú y yo vamos a predicar juntos en esta noche. Y predicaba, pero parecía que eso marchitaba, como que contristaba su visión. Y cuando uno se frustra porque no ve lo que quiere suceder, eso es atraído a Dios. Dios es atraído a una persona cuando uno quiere ver cosas grandes de Dios, y cuando no las vemos nos frustramos. Dios está atraído a eso. Qué bueno, mi hijo, que tú estás desesperado por ver algo grande de mí. Pero qué triste cuando no nos interesa, cuando no nos importa de la obra, cuando dejamos pasar las cosas, que ahí se va, que al cabo esto es así. No, tenemos que estar desesperados por ver algo grande de Dios. Pero una ocasión el Espíritu Santo le habló y dijo: cuando tú pases a predicar, cierra tus ojos. Solamente cierra los ojos. Y cuando llegó a predicar, dice, se paró y estaban las hermanas ahí, su esposa, su suegra y las hermanas ahí, y empezó a predicar. Y entonces él cerró sus ojos y empezó a predicar. Y cuando él cerró los ojos, Dios le dio una visión. Y dice que en esa visión él veía miles de personas. Veía miles de personas congregados en ese auditorio.
y él veía la gloria de Dios. Y veía gente sanos, personas que estaban siendo tocados por el poder de la presencia de Dios. Y volví a abrir los ojos y estaban las hermanas, su esposa, las mismas personas ahí. Y volví al siguiente servicio y el Espíritu Santo le decía: cierra tus ojos y comienza a predicar. Y volví a cerrar sus ojos y otra vez veía multitudes de gentes congregados en aquel lugar y la gloria de Dios. Sabe que así le hizo por un tiempo, pero Dios le estaba dando visiones. Dios le estaba dando visiones del crecimiento de la obra. Y hoy en día esa iglesia tiene más de 1 millón de miembros. Dije que más de 1 millón de miembros. Yo voy a brincar por eso. Aquella visión se cumplió. Y yo someto a ustedes en esta hora que si nosotros seguimos viendo la situación de nuestro mundo, si seguimos viendo las mismas circunstancias, la enfermedad que agobia el cuerpo, si seguimos viendo la necesidad que hay alrededor, nunca vamos a ver la gloria de Dios, porque eso va a suprimirnos, nos va a contristar. Pero en esta mañana lo que Dios quiere es que cerremos nuestros ojos y vamos a elevarnos más arriba con Dios y vamos a ver la grandeza de Dios. Cierra tus ojos y ve a ese esposo salvo. Cierra tus ojos y en el Espíritu comienza a ver tus hijos salvos. Empieza a ver milagros y prodigios en tu familia. Empieza a ver la gloria de Dios, la presencia de Dios. Empieza a verte lleno por el poder del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Pero tienes que hacerlo en el ámbito del Espíritu de Dios, en esa visión. Esta iglesia debe cerrar sus ojos y ver misioneros como nunca. Ver jóvenes, señoritas, salir de esta iglesia para irse al campo misionero y predicar el evangelio y ver la grandeza de Dios. Alguien dijo: nuestra iglesia no será misionera hasta que de ella salgan misioneros. Yo les invito a ponerse de pie en esta hora. Yo quisiera que oráramos por unos momentos. Yo quisiera que oráramos por unos minutos. Y a mí me gustaría que cuantos puedan, vengamos a rodear estos altares y vamos a pedir al Señor que su palabra se enriquezca más en nuestra vida, que su palabra pueda crecer más en nuestra vida. Y también vamos a orar que Dios ensanche nuestra visión y que Dios nos dé una visión para transformación. Aleluya. Si hay alguien aquí que no es salvo, que no ha conocido a Cristo, véngase. Vamos a orar en esta hora que el Señor te salve. Después de todo, eso es lo más glorioso en un culto misionero, que Dios está llamando obreros a su labor. Que podamos ir a cualquier sitio con cualquier y el precio que sea necesario. Vamos a hacerlo para la gloria del Señor. Levanta tus manos y vamos a decirle: Señor, yo iré a donde tú me lleves, Señor. I will go wherever you take me. I will do your perfect will. Yo haré tu voluntad perfecta. Oh Señor, yo quiero cerrar mis ojos como el doctor Cho y ver la grandeza de Dios y ver milagros suceder en mi vida y ver esta iglesia crecer más allá de su capacidad y ver cada silla llena en este lugar para la gloria del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor llame a estos jóvenes al ministerio. Esta iglesia ha producido pastores. Esta iglesia tiene iglesias que se han plantado, pero todavía hay mucho más trabajo. Y lo triste es que nos queda muy poco tiempo. Cristo viene pronto. Ay de nosotros si no hacemos la obra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estamos. Su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Yo te voy a enseñar cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Aleluya. Aleluya. Enciende esa luz. Aleluya. Levanta tu voz y adórale por un momento. Aleluya. Señor, hoy tenemos palabra. Hoy tú nos estás llamando a servir. Hoy tú quieres que te sirvamos de todo corazón. Así como Samuel servía a Dios en presencia del sacerdote. Él te servía de corazón. Señor, yo me rindo al servicio tuyo. Yo me rindo al llamado tuyo, Señor. God, I surrender to your call. I surrender, I heed to your call. Llama a estos jóvenes al ministerio. Llámalos a las misiones. Llámalos, Señor, al pastorado. Llámalos al evangelismo. Llámalos a ser maestros. Llámalos, Señor, a servir a su iglesia. Oh, rababasanda la bacayara rababasanda. Hallelujah. Wonderful Jesus, wonderful Jesus. Oh, Holy Spirit, come and breathe in your church today. Espíritu Santo, sopla en tu iglesia. Viento fresco, visión fresca, palabra fresca. Yo bendigo esta iglesia, bendigo sus ministerios. Aleluya, aleluya. El Señor quiere que levantemos una alabanza. Él quiere que prorrumpamos una alabanza. Prorrumpe una alabanza. Hallelujah. God, we lift a praise to you, Lord Jesus. Mi corazón entona la canción. Santo lobo corriendo. Alábale, alábale. Praise, praise Him this morning. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord. Recibe tu sanidad. Por la fe eres sano. Mi corazón reprendemos toda enfermedad en tu cuerpo. Sea sano, sano para la gloria de Dios. Toca tu pueblo, toca tu pueblo, toca tus hijos. Toca al pueblo tuyo, Señor. Aleluya. Oh, Señor. Shandala bakara baba basata. Que Dios en esta mañana venga a renovar tu visión. Que Dios renueve tu visión. Let God renew your vision this morning. Let God renew your vision. Señor, que podamos valorizar tu palabra. Ayúdanos a valorizar tu palabra, Señor. Ayúdanos a caminar en tu presencia. God, help us to walk in your presence today, God.
Ayúdanos a caminar en tu presencia. engrandecer. Ayúdanos a caminar en tu presencia, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, salva las familias. Salva las familias. Salva las familias que no son salvos, Señor. Aleluya. Llena con el Espíritu Santo a los creyentes. Give us a Pentecost experience, God. Danos, Señor, esa experiencia pentecostal. En el nombre de Jesús recibimos tu presencia. Yo quiero caminar en tu presencia. Yo quiero caminar en tu presencia. Dile al Señor, dile, yo quiero caminar en tu presencia. Yo quiero caminar en tu presencia. Yo quiero caminar mano a mano contigo. Así como Enoch caminó contigo, Señor. Así quiero caminar contigo, Señor. Dile al Señor, lléname de tu gloria. Dile, lléname de tu gloria, lléname de tu gloria. Díselo, lléname de tu gloria, lléname de tu presencia. Eso es, así es, díselo. Dile, lléname de tu presencia, Señor. Lléname de tu gloria. Más, 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 más. Más de tu presencia. Eso es, dile, lléname más de tu Espíritu Santo. Dame la llenura de tu Espíritu. Tómame en tus brazos. Dile, lléname de tu gloria. Así es, dale libertad al Espíritu en tu corazón. Suéltate. Suelta esa alabanza. Suelta esa alabanza, Dios. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Soy tu siervo. Más de ti, Señor. Más de tu gloria. Más de ti, menos de mí, Señor. More of you and less of me, oh God. Y haz de mí lo que tú quieras. Más de ti, Señor, y menos de mí, más de tu gloria. Tómame, aquí estoy. Son días peligrosos, días de grande necesidad, días donde necesitamos más de su gloria, más de su presencia. No hemos venido solamente por venir, pero hemos venido por un plan de Dios. Hay un plan definido para cada uno en esta hora. Dios tiene planes. Gracias, Señor, por tus planes. Gracias, Señor, porque tú me amas. Dile, gracias, Señor, porque tú me amas. Tú me amas, Señor, tú me amas. Dios está interesado en tu necesidad. God is interested this morning in your needs. Tómalo, mi buen Señor. Aleluya, dice el Señor, yo he estado esperando este momento. Tómame Este en tus momento de brazos, encuentro Cristo. contigo. Toma mi vida en tus manos. Dile, Señor, yo soy tuyo. Y haz de mí No lo pertenezco que a ti, tú Señor. quieras. Tómame, aquí estoy. Y tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Yes, Lord. Tómame. Tú eres nuestro aquí sanador. estoy. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro sanador. You are Jehovah Rapha. You are our healer. You are Jehovah Shalom. You are our peace today.
Tú eres Jehová Shalom, nuestra paz. Tú eres Jehová Raá, eres nuestro buen pastor. Tú eres Jehová Nisi, mi estandarte. Te doy la gloria a ti, Señor. Dios está haciendo milagros en esta mañana. God is performing miracles today. Hoy es el día de tu milagro. Today is the day of your miracle. We give you the glory. We give you the praise, Holy Spirit. Te damos la gloria. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, hermano Amos. Gracias. Dios lo siga bendiciendo y le siga dando palabra donde quiera que lo lleve. Que la gracia del Señor les bendiga, les siga respaldando. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Hermano, quiero hacerle una invitación. Si usted puede venir aquí al altar un momentito, quiero darle